moriría, que aquel que vería muerte no vería corrupción. Está hablando de la resurrección, de un Cristo que habría de morir, pero que su cuerpo no iba a ver corrupción. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo solo he creído eso, y he creído en el cumplimiento de eso, y por creer en el cumplimiento de eso, esta gente me está acusando. Un pueblo que no había descubierto al Mesías, que no había experimentado el Mesías, que Cristo les había llegado y ellos no se habían dado cuenta de que Jesucristo había llegado. Todavía los religiosos actúan de esa manera. Cuando ellos no pueden experimentar algo, entonces lo niegan. Cuando ellos no pueden ver ni sentir alguna cosa, entonces acusan a aquellos que lo sienten y lo experimentan. Si hay alguien cruel, es un religioso que se siente fracasado en su religión. Cuando yo miro a los ateos peleando contra Dios y dicen, no creo en Dios, pero pelean contra Dios. ¿Cómo se pelea contra algo que no existe? ¿Cómo se pelea y se niega tan fervientemente una cosa que no existe? Si no existe, simplemente lo ignoro. Si no existe, no me interesa. Pero cuando yo los veo maldiciendo a Dios, peleando contra Dios, yo digo, entonces no son ateos. Si lo maldicen, si pelean contra Él, no son ateos, son antiteos, son antidios. No es que no crean que Dios existe o no existe, sino que lo odian y lo detestan. La gente se torna atea, no porque crea que Dios no existe, sino porque se frustran en no poder encontrarlo, en no poder relacionarse con Él, y nadie se podrá relacionar con Dios de manera correcta a menos que su corazón se humille. Si el corazón se humilla, a un corazón humillado, a un corazón contrito, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia, sino todo lo contrario, lo recibe. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos, porque no olviden que una de las principales acusaciones que están haciendo los saduceos es precisamente el tema de la resurrección, porque los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creen en la resurrección. No creen en resurrección de muertos, no creen en ángeles, no creen en querubines, no creen en tantas cosas. Así es que Pablo está enfatizando, se cree, se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Mire, decir eso, otra vez los coloca entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque las escrituras, el Antiguo Testamento, los profetas, hablan de escenas de resurrección. Y también señalan la resurrección postrera de los creyentes. Y también habla y señala que el Mesías habría de morir y habría de resucitar. Y siendo esto así, ¿cómo no van a creer en la resurrección? Él está confrontando la religión. La religión siempre tiene sus áreas absurdas y aquí hay uno de ellas. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Miren lo que está diciendo Pablo. Cuando yo era fariseo, cuando yo era de la religión judía, yo había creído mi deber, yo creía que yo debía hacer ciertas cosas, o dice aquí más bien muchas cosas, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creía. Pablo creía que ser buen judío y buen religioso era hacerle daño a la iglesia del Señor. Hay gente que cree eso. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, yo consentí. Está hablando de escenas similares a la que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Esteban.
no solamente los perseguí, los encarcelé. Y cuando fueron a juzgar qué clase de sentencia le iban a dar, dice Pablo, yo fui parte de la comisión, yo fui parte de ese juicio, yo participé, yo fui del grupo que tomó la decisión y firmé, di mi voto para que los mataran. El apóstol Pablo fue responsable de la muerte de algunas personas y algunos dicen que incluso de la muerte del mártir Esteban, la muerte de algunos santos. Cuando vemos al apóstol Pablo predicar tanto, enseñar tanto, viajar tanto, evangelizar tanto, algunos dicen que la carga de haber sido responsable de la muerte de algunas personas, como de la muerte de Esteban, lo hizo sentir que él tenía que trabajar más que nadie porque había tronchado el ministerio de un muchacho tan precioso como Esteban. Y puede ser, no hay nada en la Biblia que lo diga categóricamente que él lo sentía así, pero su empuje y su fervor lo muestra, lo evidencia como un hombre que se siente arrepentido de cosas grandes. Pablo no consideró que su pecado había sido pequeño, sino enorme. Y considerando que su pecado había sido grande, entonces consideró que él estaba en deuda con Dios y tenía que servirle al Señor con entusiasmo. A fin de cuentas, el principio bíblico no es que a quien más se le perdona, más ama. Eso lo enseñó Jesús. A quien más se le perdona, más ama. Esta mujer, a quien se le perdonó mucho, me ama mucho. A quien se le perdonó muy poco, me ama poco. Pero eso de perdonar mucho o poco es asunto de conciencia. La realidad es que tenemos que crear conciencia, usted y yo, de que Dios a nosotros nos perdonó mucho. ¿Sí? ¿Puede usted decir amén? Decir, sí, a mí también Dios me perdonó mucho. No me perdonó poco, Dios me perdonó mucho. Y si Dios a usted como a mí le perdonó mucho, entonces usted y yo tenemos que servirle a Dios también con entusiasmo. Usted y yo tenemos que servirle a Dios con pasión. No podemos servirle a Dios superficialmente. Tendríamos que ser apasionados en nuestro servicio al Señor. Tendríamos que predicar intensamente. Tendríamos que hablar día y noche del perdón. Tendríamos que esforzarnos mucho porque Dios nos ha perdonado mucho. Si Dios nos ha perdonado tanto, tenemos que amarle tanto. Tenemos que amarle mucho. Y muchas veces, castigándolos, está hablando de aquellos creyentes, aquellos santos a los cuales él apresó y encarceló y mató. Y dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué quiere decir el apóstol con los forcé a blasfemar? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que los forzó a blasfemar? Bueno, en algunos casos tal vez que los forzó a negar a Cristo, que los forzó a retractarse, que los forzó a decir contraria a la verdad. Pero algunos también dicen que él lo que hizo fue que los forzó a confesar en la misma sinagoga que eran creyentes, que creían que Jesucristo era Dios. Y al forzarlos a decir que Jesucristo era Dios, entonces tenía una justificación pública para ir contra ellos. Cualquiera sea el caso, da igual. Lo cierto es que los obligó a decir en algún lugar lo que ellos no querían decir. Pero a mi juicio, esa expresión los forzó a blasfemar, que es los forzó a maldecir, a decir mal, a hablar incorrectamente, a hablar contra la verdad, es que los forzó a negar a Jesús, a negar al Señor. Los llevó a qué nivel. Y enfurecido, dice que estaba él, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No los persiguió solo en Israel, pero se salió de Israel para ir a otras ciudades a buscar a los creyentes. Era un hombre cruel, asolaba a la iglesia del Señor, a los creyentes, a los cristianos. Ocupado en esto, dice Pablo,
Yo estaba ocupado en esto, estaba dedicado a eso. No estaba dedicado a otra cosa, no me interesaba otra cosa. En el tiempo en que estaba yo ocupado en eso, ¿ocupado en qué? Ocupado en perseguir, en encarcelar, en votar para que mataran, en castigar, en obligar a blasfemar a los cristianos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Quiénes lo habían comisionado? Los principales sacerdotes. ¿Quiénes lo habían enviado a hacer esto? Los principales sacerdotes judíos. Ellos lo habían comisionado para perseguir a la iglesia. Y estaba yo ocupado en esto. Iba yo en eso hacia Damasco, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Ocurrió a mediodía, no ocurrió en la noche, cuando ver una luz es mucho más simple. Ocurrió a mediodía. Óigame, una luz tiene que ser muy intensa para superar la luz del sol, especialmente a mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el sol está resplandeciendo en su mejor momento, cuando la luz es perfecta, cuando están pegando los rayos más directamente. En ese momento apareció una luz que superaba la luz del sol. Esa luz que superaba la luz del sol no era otra cosa, sino la gloria de Dios que se estaba manifestando a este hombre, porque aunque era cruel, era sincero. Y Dios honrará la sinceridad de los hombres. No importa en qué situación se encuentra y por qué dificultad esté atravesando. No importa cuán difícil sea la situación en la cual usted se encuentra. Es importante que sea sincero. Usted puede tener dudas en algún momento, pero es importante que seamos honestos en lo que hacemos delante de Dios. El trabajo para el Señor hay que hacerlo con honestidad y con transparencia. Bueno, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Este resplandor no solo me rodeó a mí, sino que rodeó a los que iban conmigo. Esto es importante porque no fue una experiencia en la mente de Pablo. No fue que Pablo lo pensó o lo soñó. No fue solo él rodeado por esa luz. Los que estaban con él también fueron rodeados por esa luz. No solo Pablo escuchó que Dios habló. Los que estaban con él oyeron. Creyeron que era un trueno, pero oyeron, escucharon, vieron la luz, sabían que allí estaba sucediendo algo sobrenatural. No fue aislado con Pablo, no fue Pablo a solas con los que lo acompañaban, que iban persiguiendo a los cristianos. A él le pasó, le sucedió a ellos. Esto es una intervención maravillosa del Señor, una intervención gloriosa. Y habiendo caído todos, no cayó solo él, cayeron todos. Habiendo caído todos, nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, esto es arameo, en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta es una de las frases interesantísimas de este capítulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Varias cosas. En primer lugar, llama al apóstol, que en ese momento no era apóstol, sino fariseo, al fariseo. Lo llama por su nombre, Saulo, Saulo. Y le pregunta, ¿por qué me persigues? Ahora fíjese bien, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. No estaba persiguiendo a Jesús directamente. Jesús ya había muerto, resucitado, estaba en el cielo. Pero cuando Jesús le habla a Saulo, le dice, me estás persiguiendo a mí. Tú me estás persiguiendo a mí, porque el que persigue a un cristiano, el que persigue a la iglesia, el que habla contra la iglesia, el que ataca a la iglesia, está atacando al Señor.